quejamos y pensamos pues que la investigación solamente está reservada para algunos pocos y que bueno, el hacer una tesis es algo sinceramente casi imposible. Ustedes saben que la universidad les exige a ustedes para poder titularse en la actualidad una tesis. ¿Se dan cuenta? Entonces vean la importancia. Y no solamente lo vean por ahí, o sea, no solamente que si me titulo tengo que hacer una tesis, porque de hecho la investigación te da mucha más riqueza, no solamente para que te titules, ¿sí? Y más aún cuando ustedes saben, la universidad tiene como centro la investigación. O sea, es decir, ¿en qué consiste una universidad? ¿Cuál es, vamos a decirlo así, la característica fundamental de una institución académica como la universidad? Es la investigación. Porque si no, estaríamos pues en una institución de tipo, y esto sin menospreciar, ¿no? Ustedes ya egresaron de la escuela. En la escuela tenemos toda una mecánica, una serie de procedimientos, pero la razón de ser de la universidad es la investigación. Entonces, investigar qué cosa significa. Justamente yo les voy a hablar un poquito de esto ahora con algunas diapositivas para que ustedes un poco también tengan algunas pautas y explicar qué es lo que hacemos en investigación nosotros en la oficina, ¿no? Y cómo de hecho nos vinculamos también con todas las áreas, en este caso con ciencias de la comunicación, ¿no? Bien, vamos entonces en ese sentido por favor a empezar a dar algunas indicaciones. Voy a parar ahí, no van a pensar que es una disertación, de repente no quiero que sea tan formal, pero sí darles algunas indicaciones, ¿no? Creo que con esto me puedo darles un poquito más. Miren, yo quería empezar, y de paso aprovecho también para invitarlos, que la siguiente semana va a haber el día martes, miércoles, ¿no? Una presentación de trabajos de investigación. Entonces, quien habla va a hacer un poco una suerte digamos, de análisis de cómo está la investigación en Latinoamérica y en el Perú específicamente, ¿no? Yo quería solamente empezar un poquito por ahí. Yo sé que de repente nos vamos a hablar un poco de lo que estamos, de la realidad de la universidad, pero fíjense, hace algunas semanas justamente leía un diario local, ¿no? Ustedes seguramente también lo han hecho y sale pues un ranking, ¿no? Nosotros sabemos que es un ranking, el ranking WES, que justamente se encarga de evaluar anualmente en qué posición se encuentran las universidades, no solamente peruanas, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Esta institución es muy respetada, tiene mucho prestigio, o sea, no es cualquier institución, y ha justamente elaborado este ranking que yo quisiera un poco compartirlo con ustedes, ¿no? En ese ranking, vamos a ponerlo acá un poco para que ustedes lo puedan observar, y voy a empezar por ahí, porque en realidad creo que esto nos permite un poco introducirnos un poco con un tema actual, ¿no? Por ejemplo, en ese ranking, ustedes pueden observar ahí, creo que ya pueden observar qué universidad ocupó el puesto 30. Estamos hablando de 300 universidades a nivel mundial, ¿sí? El puesto 30 está en esta universidad particular local, una universidad que está acá en Lima, la Católica, una universidad católica. Seguido de ello, en el puesto 57 se encuentra la Universidad de San Marcos, ¿no? Luego, más atrás, en el puesto 65, la Universidad Cayetano Heredia, ¿sí? Y en el 132, la Universidad Agraria La Molina. Son 16 universidades nacionales que van a estar dentro de estas 300 universidades, ¿sí? Acá solamente hemos destacado, bueno, creo un poco mostrarles un vistazo de las 4, digamos, que han aparecido, ¿no? En este caso, como les decía, en el puesto 30, luego 57, 65, 132, de hecho hay muchas más que vienen, son 16. Pero ¿por qué les muestro este pantallazo para que ustedes observen? Esto ha sido hace 2 semanas, ¿ah? Un poco nos muestra, este ranking tiene que ver 5 criterios. Uno de ellos es, o sea, quiero decir, ¿cuáles han sido los criterios para considerar que una universidad ubique el puesto 30? ¿Y por qué esta universidad aparece o es merecedora aparecer en el puesto 30 y no más allá de los 300? Uno de ellos es el prestigio académico. El 30%, ¿no?, que ocupa de un 100%, el peso mayor está en el prestigio académico. O sea, ¿qué implica el prestigio académico? La enseñanza, y que no solamente es lo que se difunde a nivel interior de la universidad, sino también lo que externamente genera. Por eso hablamos de prestigio, ese valor agregado que tiene una universidad respecto a lo académico. ¿Y qué significa lo académico? Precisamente en una universidad pues nos basamos en lo que es la actividad de enseñanza, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por la parte académica? Justamente ese baluarte que tenemos en todas las ciencias que ustedes van a desarrollar acá. Si bien es cierto, las ciencias, en este caso de la comunicación,
ocupan un gran espectro, pero es importante que vean ustedes la parte académica y el peso que tiene. Otro criterio que también se considera para este ranking es el prestigio que tiene en este caso a nivel de estudiantes, o sea, quiere decir que los egresados, o sea, es decir, si estos egresados se van a insertar en el mercado laboral. O sea, ¿qué cosa quiero decir? O dicho de otro modo, ¿no? Cuando ustedes egresen, o sea, luego de los 10 ciclos, porque ustedes hacen 10 ciclos, ¿no? Bueno, luego de los 10 ciclos, se hace un seguimiento para ver si los estudiantes se insertan en el mercado laboral. O sea, dicho así de manera muy fácil, si consiguen trabajo o no. Y si ese trabajo es de su carrera. Porque ustedes saben que hay muchos profesionales que pueden trabajar luego, después de haber estudiado los 5 años, pero no todos ejercen su carrera. Entonces, ese es también un criterio para esta evaluación. Otro, dentro de esos 5 criterios también es la cantidad de papers, o sea, quiero decir, con papers son los documentos, los artículos científicos que elaboran los docentes universitarios. ¿Se dan cuenta? O sea, con eso, ¿qué cosa quiero decir? Quien habla, los colegas y todos los que estamos acá, estamos en la obligación, ¿no?, de elaborar artículos científicos. ¿Y qué cosa es un artículo científico? Un artículo científico viene a ser un texto, un paper, se llama en inglés un texto, que ustedes van a elaborar luego de haber realizado una investigación. Entonces, por eso que es un criterio importante para esta evaluación. No cualquier persona elabora un paper, un artículo científico, porque te demanda un proceso de investigación previa. Entonces, solamente les comento estos 3 criterios. De hecho, hay más para considerar una universidad en el puesto 30, por ejemplo. Vean ustedes el peso que tiene la investigación. Uno de ellos, como les estoy diciendo, es la elaboración de artículos científicos, ¿no? ¿Quién elabora artículos científicos? ¿Quién desarrolla investigación? Y la gran pregunta es, ¿qué cosa es investigar? Porque justamente a veces nosotros decimos, bueno, investigar, a veces yo hablaba con los estudiantes que acá también dictamos los cursos, me decían, investigar es, bueno, me pongo a leer algo, busco en internet, me dicen, me han dejado una monografía, bueno, voy a elaborar una investigación, me dicen. Entonces yo le digo, bueno, es una investigación, pero eso lo que tú estás haciendo es una recopilación de datos. ¿En qué se diferencia una recopilación de datos, por ejemplo, de una investigación propiamente dicha? ¿Cuál es la diferencia? Pregunto yo. Y acá yo quisiera contar, porque les dije de un inicio, yo creo que esto no sea algo tan convencional, que quien habla de repente 2 horas podría hacerlo, pero me interesa también que ustedes opinen, porque esto creo que debe ser algo en la cual ustedes también deben de participar. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, conciben la investigación? Tal vez alguien podría por ahí darnos alguna idea, muy breve nada más. Sí, por ahí, por favor. Tal vez con el micro, si nos pueden ayudar, sería genial. Oh, perfecto, perfecto. Sí. En este caso, la recopilación de datos es una parte para lograr una investigación. Ya. Es una parte, ¿qué me dijiste? ¿Puedes repetirlo? Una parte para lograr una investigación. Ya. ¿Eso qué cosa significa una parte para desarrollar una investigación? A ver, ¿cómo lo entiendes? Porque tal vez algunos me dirán, bueno, pero no entiendo bien, ¿no? Bueno, propiamente dicho, que si vamos a realizar una investigación conlleva un producto final. En cambio, una recopilación de datos puede quedar simplemente en el aire. Por eso recopilamos datos, pero si lo implementamos dentro de una investigación, tenemos una base completa para poder lograr un producto final. O su producto final mejorado. Exacto. Profe, podría ser que recopilación de datos sea, ¿no?, ir a fuentes, o mejor dicho, autores, ¿no?, de que han tenido una teoría y una investigación. Podría ser en el caso de que tú vas de acuerdo a tus experiencias, recién vas a poder formular una teoría. Correcto. Miren, las dos cuestiones, de acuerdo a lo que plantea su colega, su compañero de aula, están en razón. Por ejemplo, miren, yo les muestro para ligar esto que les digo de la recopilación de datos con una tesis, ¿no? Esta es una tesis de otra universidad, como ustedes lo pueden ver, es una tesis de su área. Yo por eso les traje ayer, estaba viendo qué material decía podría mostrarles para que ustedes más o menos. De hecho, no es la única universidad que vamos a ver, ¿no? Hay otras tesis de otras universidades. Por ejemplo, miren, ¿no?, vamos ahí a enlazar y ligar esta idea de la recopilación de datos, porque no estamos dejando el comentario que hemos hecho. Fíjense, esta es una tesis para optar el título de licenciado en periodismo, que es un poco lo que ustedes van a hacer, ¿no? Porque ustedes van a salir con el título de ¿qué? De licenciados en Ciencias de la Comunicación, creo, ¿no? Hay una especialidad acá en periodismo, creo que todavía no la hay, es en general Ciencias de la Comunicación. Bueno, periodismo es parte de la ciencia de la comunicación, como ustedes saben. Bueno, bien.
El título, por ejemplo, ahí, fíjense, dice uso de las redes sociales en campañas electorales. Título bastante, creo, claro, que no amerita de repente, o es entendible. Pero, ¿dónde aparece ahí la recopilación de datos? Miren acá. ¿Acuérdense el título? ¿Cuál era el título? ¿Cuál era? Uso de medios, exactamente. Entonces, ¿eso qué cosa te dice? ¿Qué cosa te dice? A ver, yo pregunto, a ver, ¿qué cosa te dice ahí? Uso de medios. ¿Qué cosa te está indicando? ¿Ah? ¿Cuáles son los medios? A ver, ustedes estudiantes de comunicación, medios audiovisuales, por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser? La radio, por ejemplo, ¿no? Audiovisuales, o sea, los observo y los puedo escuchar. Bueno, la televisión tiene las dos cosas, ¿no? La radio, en general, bueno, que ahora el radio, ustedes saben que también ya tienen sus cámaras, ¿no? Ustedes pueden observar, ¿no? Pueden seguir por internet. Pero bien, ¿dónde va a ingresar ahí la recopilación de datos? Que bien dijo su compañero, es parte de una investigación. ¿Ah? Quiere decir que va a hacer, para empezar, la revisión de los antecedentes. ¿Sí? O sea, si yo quiero elaborar una tesis sobre medios de comunicación, en una primera parte, ¿qué cosa lo que tengo que hacer? Es revisar los antecedentes. ¿Qué significa esto? Todo lo que hayan hecho otros autores respecto o cercanamente a mi tema. ¿Sí? Esos antecedentes puedo encontrarlo, por ejemplo, en tesis previas que se hayan desarrollado. O también acá en lo que ustedes están observando. ¿Qué dice ahí? No sé si lo pueden observar. Dice marco teórico. ¿Qué cosa es un marco teórico? Todas esas teorías que ya existen sobre la temática y que te permiten explicar de modo más claro tu problema de investigación. De hecho, estas teorías, como las tesis previas, cuando le digo, tienen que ver con la temática. Si ustedes lo pueden leer ahí, fíjense, redes sociales, en campañas electorales, estrategias digitales, candidatura electoral. ¿Qué cosa es lo que está haciendo el autor? Recopilando todos estos datos, que te van a permitir, ¿qué cosa? Sustentar, aclarar tu indagación o tu investigación o tu tesis, que es lo que ustedes están observando. Entonces, ¿qué cosa podemos concluir en esta parte? La recopilación es fundamental para una investigación. Si no recopilo datos previos, si no tengo antecedentes, si no tengo un marco teórico, no voy a poder sustentar adecuadamente una indagación. Ahí lo podemos tener, dejémoslo ahí como un primer punto, ¿no? Pero liguemos esto con lo que hace la universidad en concreto. Dejemos este ejemplo, ¿no? De lado y veamos, pues yo los invito para que ustedes observen qué cosa es lo que me dice ya la Universidad César Vallejo, y ya no la Católica, qué me dice la Universidad César Vallejo, que es donde ustedes estudian, respecto a investigación. Miren ustedes, nosotros tenemos en realidad 4 documentos que diría yo que son claves para hacer la investigación. 4 documentos que yo igual se los voy a compartir acá porque es importante que ustedes lo tengan, en la cual se va a precisar todo el proceso que ustedes van a desarrollar a través de los 5 años que van a estar acá. Fíjense, ¿eh? Uno de ellos es la guía de productos observables. ¿Qué cosa es la guía de productos observables? A veces uno dice eso al estudiante y me dice, pero ¿qué es eso? Hábleme más claro, ¿no? ¿De qué cosa está hablando usted? Me dice. Sobre todo a veces cuando el estudiante recién llega o recién ha ingresado a la universidad. Miren, fácil, la guía de productos observables es lo que ustedes tienen que elaborar a lo largo de los 5 años que van a estar en la universidad. Esto se va a especificar por cada ciclo que ustedes van a cursar, para que no lo veamos tan lejano. Ustedes, a ver, por ejemplo, el caballero, ¿ustedes en qué ciclo cursan? Tercer ciclo. Para el tercer ciclo, miren, y nos vamos así de fácil para que vean, y ustedes van a ir viendo qué cosa tienen que hacer respecto a investigación cada ciclo que ustedes van. El caballero que es el tercer ciclo, quiere decir que ya aprobó el primer ciclo, ¿no? No jaló ningún curso. Ya, muy bien, está muy bien. El primer ciclo, en cuanto al producto de investigación, ustedes tienen que elaborar un informe académico. Y esta guía de productos te especifica de manera detallada, porque para eso está, todo lo que contiene este informe académico. Esto es para el primer ciclo, pero como el caballero me dijo que está en el tercer ciclo, vamos a pasar, ¿no? Así de manera muy rápida. Segundo ciclo, monografía, ¿no? Y un tercer ciclo, por ejemplo, y vamos a mostrar caballero, que es lo que justamente nos ha hecho, es lo que está acá.
historia de vida, dice ahí. ¿Quiere decir qué cosa? Que para el tercer ciclo, el estudiante como producto de investigación tiene que elaborar una interacción que se titula Historia de vida. Ya no es informe académico, ya no es monografía, sino es historia de vida. Ustedes dirán, ¿pero qué cosa es eso? Historia de vida. Me voy a poner a contar mi vida, la vida de mi compañero, de mi novia, de mi esposa. ¿Qué será? La vida del vecino. ¿Ah? Ustedes que son de comunicación social, aún más todavía, ¿no? Van a entrar en ese detalle de ¿qué es historia de vida? Yo le digo, caballero, usted que ya estamos casi ya más de la mitad del ciclo, ya hemos dado ya, bueno, han dado ya su examen parcial, dice que ya estamos casi más de la mitad. Le han dicho usted, me imagino, que el producto de investigación es historia de vida, ¿o no es así? ¿Ah? O sorpresa, nos damos cuenta que no es así. ¿Ah? Bueno, formalmente, este es el producto que ustedes tienen que entregar durante el tercer ciclo. ¿Sí? Formalmente. Ahora, vamos a indagar por qué razón ustedes no están haciendo ¿Quién más es el tercer ciclo acá? ¿Todos son tercer ciclo? ¿O casi todos? ¿Están desarrollando este producto de investigación que se llama historia de vida? Sí, ahí voy a ir, pero yo quisiera saber primero esto. Para un poco partir por lo que ustedes están haciendo. ¿Alguien está haciendo historia de vida? Un gran dato que nos dan a nosotros, ¿no? Justamente, claro, habría que ver qué ha pasado ahí. O sea, es decir, mire, la cosa es sencilla. Cada ciclo ustedes tienen que elaborar un producto de investigación, ¿correcto? Para el tercer ciclo es historia de vida. ¿Sí? La historia de vida tiene que ser desarrollada por un curso específicamente de formación general o de estudios generales. En otras universidades se llaman estudios generales, acá es formación general. ¿Qué curso de formación general, haciendo la búsqueda, llevan ustedes en el tercer ciclo? Primer ciclo, comunicación, competencia comunicativa, creo que le llaman, ¿no? Segundo ciclo, redacción. Tercer ciclo, ¿no hay ningún curso de formación? No llevamos. A ver, pregunto yo, ¿qué curso de formación general o estudios generales llevan durante el tercer ciclo? Ese curso es el que tiene que desarrollar este producto. En tercer ciclo no. No hay. No hay. Bueno. No hay. Tiene estadísticas, pero han cambiado la Pero es para el cuarto ciclo. En realidad, nosotros también nos sorprende, porque formalmente, a ver, sí, deberían de llevar este curso. Pero bien, sí, ha habido una modificación de malla que tal vez por ahí va la cosa. Pero bien, puede ser esa la explicación. Pero fíjense, vamos a un poco a puntualizar qué cosas son historia de vida. Fíjense, y voy a aprovechar justamente este ejemplo para un poco explicar de que cuando un estudiante dice, quiero hacer una investigación, hay tres grandes enfoques que uno puede tomar para hacer la investigación. ¿Qué cosa es un enfoque? Un paradigma. Por ahí debemos empezar. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué es un paradigma? Pregunto yo, ¿qué es un paradigma? Alumnos del tercer ciclo ya deben tener alguna noción de lo que es un paradigma. ¿Qué paradigmas hay en ciencias de la comunicación? En ciencias de la comunicación tenemos muchos paradigmas, como en cada carrera. Bueno, yo soy de filosofía, tenemos muchos paradigmas, pero a ver, en el caso de ustedes, sí, una pregunta sin respuesta, ¿cómo es eso? Una cosa media misteriosa sería eso, ¿no? Podría ser. ¿Qué es un paradigma? ¿Y por qué digo que cuando uno va a investigar debe comenzar por establecer cuál es el paradigma? Fíjense, yo les adelanto un poco, ¿ya? Y ahí vamos a ir aclarando. Para investigar hay tres grandes paradigmas. Sí, pero hay varios. Los cuantitativos. ¿Cuantitativos por qué? Porque básicamente, ustedes llevaron estadística, ¿no? No. Nos toca el próximo ciclo. Entonces nos adelantamos un poquito, ¿ya? Nos adelantamos. A ver, por favor. Tu cabeza. Cuando uno dice un paradigma cuantitativo, significa que voy a cuantificar los datos. ¿Y qué cosa es eso de cuantificar los datos? ¿Con qué cuantificamos? No me van a decir que lo han llevado matemáticas, porque eso sí ya lo han llevado, ¿no? Por supuesto. Trabajamos con variables que podemos cuantificar, ¿correcto? ¿Se entiende la idea? O sea, podemos convertirlos en números.
¿Ya? Ahí va a entrar, y justamente la colega después nos va a hablar un poco, que es la colega que desarrolla la parte estadística, que es importante porque es el otro brazo, digo yo, de la investigación. Cuando hacemos investigación, nosotros que trabajamos ahí, tenemos dos brazos, por decirlo así. Uno que es la parte metodológica, que bueno, es quien habla con otros colegas, pues sabemos todo lo que es el método. ¿Cuál es el método, el paradigma? ¿Cuáles son las etapas, los procesos? Si lo que ustedes plantean tiene lógica, no tiene lógica. Si se ajusta o no al protocolo que estamos viendo acá. Y la otra parte es la parte estadística. ¿Sí? La parte estadística nos permite, ¿qué cosa? Procesar datos, por ejemplo. Seguro ustedes habrán escuchado en algún momento lo que es el SPSS, ¿o no? No sé si lo han escuchado, porque eso sería un poco grave. Bueno, sí. ¿Para qué sirve el SPSS, señorita? Ya se camufló por ahí. ¿Para qué sirve el SPSS? ¿O quién ha trabajado con SPSS? Bueno, es un software para empezar, ¿no? Un software estadístico. Me permite calcular, hay una serie, ya no le voy a robar acá, no los créditos, la colega va de repente a hablar un poquito de eso, pero es otra parte importante en la investigación. Pero bueno, ¿a qué cosa iba? Cuando uno hace investigación, tiene que considerar cuál es el paradigma que va a seguir. Uno de ellos es el cuantitativo, como les indicaba, pero hay otro que es el cualitativo. ¿Qué cosa es eso, un paradigma cualitativo? ¿Qué diferencia creen ustedes? Si es posible, ¿Creen ustedes que cuál es la diferencia entre algo cuantitativo y algo cualitativo? Ya, muy bien. Uno habla de la cuantificación y otro de la calidad, ¿no? ¿Y cómo usted entiende esto de la calidad? A ver, ¿cómo le entiende? A ver, el mismo estudiante que ha mencionado. Pregunto, ¿cómo usted entiende esto de la calidad? Ya, muy bien, es subjetivo, ¿ya? El enfoque cualitativo admite la subjetividad, ¿sí? ¿Se entiende cuando digo que admite la subjetividad? El enfoque cuantitativo es netamente objetivo, busca la objetividad del dato. Por ejemplo, a ver, si yo le digo, ¿no? Me interesa saber, a ver, acá estamos un grupo, digamos, más o menos habrá unos, a ver, tal vez un poco menos, ¿ya? Quiero saber yo, por ejemplo, el índice, por ejemplo, es un ejemplo típico, ¿no? El índice, por ejemplo, ¿no? De horas, que duermen los estudiantes del tercer ciclo de Ciencias de la Comunicación. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el índice de horas promedio que duermen los estudiantes de comunicación? 4. Por ahí me dicen 5, no creo 5, deben ser más. 6 horas. Ojo, a ver. Ya. A ver. Por ahí me dicen 5 o 6 en promedio. Pregunto yo, a ver si nos ordenamos un poquito, ¿no? A ver, por favor. Esa pregunta es típica de un enfoque cuantitativo. ¿Por qué razón? Porque puedo responder de modo numérico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puedo cuantificar los datos. Hago acá un sondeo, busco los datos y lo puedo expresar en términos numéricos. Puedo decir que el promedio de horas que duermen los estudiantes es de 6 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es un enfoque netamente cuantitativo. Pero ¿qué pasa con lo cualitativo? Justamente dentro de la historia de vida. La historia de vida como producto de investigación tiene un carácter cualitativo, no cuantitativo. ¿Qué significa eso? Que puedo y requiero expresarlo no en términos numéricos, sino que quiero entender el significado del fenómeno que estoy estudiando. Ustedes me dirán, pero eso es muy teórico, ¿no? Díganlo de manera más práctica. Por ejemplo, si el estudiante le dice, haga una historia de vida de los, por ejemplo, migrantes, que viven en la zona de Cantorrey. Historia de vida de los migrantes que habitan en la zona de Cantorrey. Todos sabemos que Cantorrey es la Universidad de Cantorrey. ¿Qué cosa tendría que hacer en ese caso? ¿Qué tendría que hacer? Me están pidiendo la cantidad de pobladores que hay no me están pidiendo los números. Una encuesta me podrá dar los datos, pregunto
yo, tal vez sí, pero no va a ser suficiente. Entrevistas. Tendría que desarrollar exactamente una entrevista a profundidad, ¿correcto? Tendría que elaborar una historia de vida de los migrantes que viven en Canto Rey, seguramente que vinieron de repente desplazados por la violencia interna que hubo en los años 80, y ellos tendrían que relatarme su vida. De hecho, ese procesamiento de datos, porque también hay un software para procesar datos cualitativos que es el Atlas Team, bueno, hay otros, pero ese es uno de los que, por ejemplo, se emplea, ¿no? En ese caso no voy a emplear el SPSS. ¿Por qué? No es que no me sirva, sino que en ese caso la naturaleza del trabajo es otro. ¿Me dejo entender? En la historia de vida yo voy a pretender encontrar el significado de lo que los migrantes me van a decir respecto a que por qué se desplazaron, cómo es su estilo de vida. Para eso emplearé, por ejemplo, fotografías, grabaciones, filmaciones. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes han visto en televisión todos los fines de semana, ven reportajes. Se llama periodismo de investigación, ¿o no? Bueno, también hay otro tipo, pero ¿qué cosa es el periodismo de investigación? Pregunto. Va con su SPSS, ¿qué es lo que hace? Realiza entrevistas, filma, ¿no? Y luego, bueno, claro, encarga. Pero a lo que voy es a lo siguiente: la naturaleza del trabajo en ese caso difiere de lo cuantitativo, por supuesto. Entonces, ahí estamos con un enfoque, un paradigma cualitativo. Para eso es lo que ustedes tienen que trabajar en historia de vida. No lo han hecho ahora, seguramente lo harán en el próximo ciclo, no sé en qué momento, ¿no? Pero tiene un enfoque cualitativo. O sea, por eso yo les decía, es importante que cuando uno va a investigar, dos cuestiones básicas. Primero, tener el protocolo que me da la universidad. Porque nosotros trabajamos con un protocolo. Les he mostrado hace poco una tesis de otra universidad, donde ustedes van a ver ahí también un protocolo de investigación que puede diferir del nuestro. Entonces, el primer paso, cuando uno investiga, tener el protocolo que te exige la universidad, el protocolo oficial. Ahí te dicen los pasos, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes hacer. De eso se trata. Y por otro lado, ya en la parte metodológica, que es un poco lo que a mí me compete, tener un paradigma. Saber si mi investigación es cuantitativa, cualitativa o un tercer enfoque. ¿Cuál creen que sería ese tercer enfoque? ¿Ah? ¿Cuál creen que sería ese tercer enfoque? Es fácil, ¿ah? Se llama el enfoque mixto. O sea, es, vamos a decir así, el enfoque que te incluye tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Porque claro, hay investigaciones en las cuales sí requerimos pues las dos cosas, la parte cuantitativa y también parte cualitativa. ¿Es más enriquecedor? Seguramente. Pero eso va a depender del tipo y el objeto de estudio con el cual tú quieres o sobre el cual quieres indagar. Un ejemplo de mixto. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú quieres, a ver, tenemos acá, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Ya, la zona de Malecón Checa, por ejemplo, índice de contaminación. Ustedes saben que el río Rímac está altamente contaminado, ¿no? Yo te cuento la experiencia, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes, cuando trabajamos acá con los estudiantes de ingeniería ambiental, ustedes saben que acá hay escuela de ingeniería, de ingeniería ambiental. Por ejemplo, a ellos les interesa medir la cantidad de contaminación de agua del río Rímac. Perfecto. ¿Cómo lo mides? Con enfoque netamente cuantitativo. Porque ellos usan, por ejemplo, hay un espectrofotómetro. Ya, pero a lo que voy. En ese caso, el interés de ellos es medir la contaminación del río Rímac. Pero ¿qué pasa si tú te preguntas cómo la contaminación del río Rímac repercute en el estilo de vida de la población? O sea, ¿a qué voy? De que no solo te limitas a examinar la contaminación del agua, sino cómo la contaminación afecta a la población que vive en torno a una ribera de un río. ¿Me dejo entender? Ahí requerirías un enfoque cualitativo, sumado a lo cuantitativo. O sea, es decir, primero te abocas a medir la contaminación del río Rímac y luego ver cómo esa contaminación afecta al estilo de vida. O sea, es decir, tus hábitos de vida, tu modo de entender puede variar. Si tú haces un reportaje, por ejemplo, en la zona de la ribera del río Rímac, los que viven, por ejemplo, en esa zona, de hecho se ven afectados. Esa afectación te requeriría no solamente hacer un enfoque cuantitativo, sino cualitativo. Por eso hay lo que ahora se denomina las investigaciones interdisciplinarias. ¿Qué significa eso? Que trabajan con otros colegas que no son necesariamente tu área, ¿sí? ¿Y por qué por Malecón Checa el agua sale limpia? Más limpia y por acá. Ah, bueno, habría que hacer la interacción, no te podría responder ahorita. Podemos verlo, hay muchos, o
sea, es decir, podría ser, es que responderte ahorita a eso sería un poco darte un resultado a priori. En ese caso tendría que hacer primero la medición. O sea, es decir, me refiero, ¿qué es lo que hacen los estudiantes de ambiental? Toman la muestra, pues, van al río, toman muestra y luego lo llevan al laboratorio y ven la cantidad de contaminantes que hay. ¿Correcto? Entonces, de ese modo tú puedes tener una respuesta si está menos contaminada, si está más limpia, como dices tú. Pero en este momento tendríamos que hacer la indagación, o sea, tomar muestras para poder tener un resultado certero. Porque podríamos hacer un estudio comparativo. ¿Por qué a la altura de la zona del Malecón Checa es más clara el agua y por qué si me voy de repente al Callao está más contaminada? De repente porque la gente bota más basura. Es lo más seguro. Pero aún ahí yo te estoy planteando una hipótesis. Tendría que yo contrastarla para saber si eso es cierto o no. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ustedes, digamos, tendrían que tener en cuenta. No sé cómo vamos con el tiempo, porque en realidad creo que no es muy largo. Yo en realidad quería un poco indicarles estas cuestiones, compartirles esto y bueno, quisiera también darle un poco el espacio. Miren, acá yo les dejo, son 4 documentos en los cuales están todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que lo pueden en casa, digamos, cuando tienen tiempo libre, leerlo para saber cómo hacer la investigación. ¿Sí? Entonces yo solamente les he dado algunas claves que ustedes tienen que tener en cuenta, que todo estudiante debe tener en cuenta. Yo diría sí, si hay alguna pregunta. Sí. Pero para hacer una investigación no necesitaríamos nosotros también tener un laboratorio y tenerlo además. Por supuesto. Claro. Mira, lo que dice el estudiante sí es cierto. Pero miren, yo les digo algo. Ustedes son de ciencias de la comunicación. Pregunto. ¿Tendrían que tener laboratorios? Sí, en área audiovisual, supongo que sí. Pero, ¿qué más que un laboratorio social lo que está fuera de nosotros? Por supuesto, sí, porque si no podemos conformarnos con lo que tenemos. Ustedes requieren para la investigación. Si ustedes van a hacer una investigación, por ejemplo, cualitativa, requieren hacer entrevistas, tienen que tener grabadoras, tienen que tener, ¿no? cámaras. ¿En qué sentido de reconocimiento? Tienes que conocer, por ejemplo, si tú tienes en teoría que tienes que proyectar el computador pero lo tienes en tu cabeza nada más, pero sería más fácil si yo te lo doy. ¿Cuál? Porque no muchas personas no software que tenemos y saber todas las partes de la cámara, sin embargo cuando tú ya lo tienes en tus manos y tú comienzas a manipularlo. No te escucho bien, weón. Ya, tú te estás refiriendo a un conocimiento no solamente teórico, sino tener el instrumento para que puedas. No, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero claro, esos son aspectos que ya cada escuela tiene que trabajarlo. O sea, me refiero a que cada escuela, en el mejor de los casos, tiene que tener un laboratorio. O sea, es decir, por ejemplo, nosotros, quien habla con los colegas, somos parte de la oficina de investigación. Entonces, es como que una central de investigación, porque la idea que nosotros tenemos, y es lo que dice el Estatuto de la Universidad, es crear un instituto de investigación. O sea, esa es la perspectiva. Pero momentáneamente, cada escuela tiene que tener su propio laboratorio. Pero ojo, el laboratorio va a estar de acuerdo a las necesidades y al objeto de estudio que tiene. Si es, por ejemplo, de ingeniería, necesariamente tiene que haber un laboratorio, ¿no? Si es ingeniería de sistemas, también. Pero pregunto, creo que he visto unos colegas ustedes de Derecho. Los estudiantes de Derecho pregunto, ¿cuál sería el laboratorio del estudiante de Derecho? Pregunto yo. ¿Cuál sería? ¿Requeriría un laboratorio o no? Yo creo que sí, tienen una sala de simulación de audiencia. Es una forma de experimentar, por supuesto. Pero, o sea, me refiero, el laboratorio va a estar adaptado de acuerdo a la naturaleza de la carrera. No todo laboratorio es el mismo, el que se requiere para. Pero que sí es un requisito mínimo tener laboratorio y material de infraestructura, por supuesto que sí. No sé. Claro, pero eso es algo que tienen ustedes, por eso justamente charlarlo y verlo en su escuela. Tienen que ver, sí. Ya. Sí. Externo, para que podamos observar, claro. Por ejemplo, ahora el profesor, supuestamente ahora íbamos a hacer un proyecto de grabación de un audio, un video, pero ahí nosotros lo vamos a armar, entonces lo que es el guión. Claro. Deberíamos haber hecho ya, haber trabajado con la audio.
Bueno, sí, porque si uno va a hacer investigación requiere un laboratorio, sí, ahí yo estoy de acuerdo, pero a ver, ¿cuál es la salida? Porque fíjense que nosotros, o ustedes, quien habla, no todo es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Eso tampoco es justificar. No es tampoco justificar. Yo creo que a veces tenemos que ser un poco aplicando la inteligencia social, como se dice, ¿no? Tratar, o el ser humano cómo evolucionó, digo yo, a partir de la adaptación. Eso no significa que no busquemos los medios más adecuados para hacer investigación, pero si en este momento no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una salida razonable, evidentemente, ¿no? Porque si yo digo, ¿cuál sería el extremo? Como no hay laboratorio, no hay infraestructura, entonces no investigo, me quedo esperando. Entonces, digamos, yo digo que no digo que ustedes hagan eso, pero eso es una situación que nos puede llevar a ello. Sin embargo, siempre hay alternativas. O sea, yo creo, por ejemplo, ustedes con sus colegas de su su profesor que llevan el curso, bien pueden elaborar talleres, incluso autofinanciar ciertas actividades. Y por qué no, también en su escuela, hacer el petitorio. Hacer el petitorio para que el siguiente ciclo, ustedes en su escuela pidan, requerimos tal laboratorio con tales requerimientos, multimedias, etcétera, etcétera. ¿No? Yo sé que en la sede norte tienen una infraestructura, claro, todo es un proceso, pues. Por supuesto. Claro, pero lo que digo, eso es una parte en todo caso, la infraestructura. ¿Sí? Es una parte, importante, pero es una parte. Entonces, sí, yo creo que, sí, claro. Sí. Solamente para cerrar la idea, chicos. El tema de la implementación del laboratorio de ciencias de la comunicación en esta sede es un tema que se está solucionando de forma administrativa. Tengan en cuenta algo puntual. Nuestra carrera en esta sede recibe el tercer ciclo. Somos una carrera bastante nueva, ¿sí? Y toda carrera nueva empieza a implementarse en la medida que las necesidades se van dando y que los recursos y la situación administrativa se va dando. Y eso ya lo conversamos con muchos de ustedes, ¿sí? O sea, todo lo que la escuela tiene que hacer para que exista este laboratorio se ha hecho y se sigue haciendo, pero tiene que ser un curso administrativo porque no es tan sencillo. No es tan sencillo como comprar cámaras y luego si no tenemos un espacio donde conservarlas adecuadamente, se puede perder. Por lo tanto, el tema de la implementación del laboratorio no es el punto que nos ha reunido acá, sino cómo la investigación puede beneficiarnos a nosotros, a ustedes como estudiantes y a la universidad, y cómo los laboratorios pueden darnos el soporte, pero no va a ser el punto neurálgico del que va a depender la investigación en la escuela. ¿Sí? Ese tema lo estamos viendo y lo vamos a seguir trabajando con las áreas que la universidad ha designado para tal motivo, pero me gustaría que nos centremos más en el tema de la investigación y cómo esto nos va a poder ayudar a trabajar nuestro futuro como profesionales, ¿no? Como ya lo escuchamos un momento, tenemos que salir de esta universidad con una tesis. Y muchos de ustedes tienen que tener ya las herramientas para empezar a trabajar esa tesis o esa idea de tesis. ¿Sí? Así que después podemos conversar algo más amplio. Exacto, sí, no, gracias por siempre las cuestiones aclaratorias. Es importante y bueno, precisar esto, ¿no? De que, como les indicaba inicialmente, cuando uno hace investigación ve muchas cosas, muchos factores, ¿no? Que me dicen, bueno, si yo investigo requiero esto, requiero el otro, de hecho requiero un presupuesto. Pero, ¿qué pasa si puedes tener mucho presupuesto, pero si no tienes claras las ideas sobre el cual vas a investigar? Si no tienes claro el conocimiento sobre el cual vas a trabajar, ¿de qué te puede servir de ello? Claro, lo óptimo sería tener un equilibrio en ambas partes. Eso se trata. Pero como les decía yo, nada puede ser perfecto, ¿no? Si tuviese esto fuese la perfección, estaríamos en el paraíso, ¿no? ¿Quién me dice acá que está en el paraíso? No creo que esté en el paraíso, ¿no? Bueno, entonces, a lo que íbamos. ¿Qué aspectos claros tengo que tener cuando voy a hacer investigación? Uno le decía los protocolos. Protocolos básicos, oficiales de toda institución. Por ejemplo, ahí ustedes observan una tesis que es de otra universidad. Para elaborar esa tesis, yo se la voy a dejar acá igual para que ustedes la puedan, porque el conocimiento se comparte, no hay problema. Justamente lo que hablaba su colega. Locución radial y su influencia en el desarrollo profesional del comunicador. O sea,
dan cuenta? Cómo la locución radial influye, justamente dice, en el desarrollo de la profesión del comunicador. Si ustedes examinan, ya cuando en casa lo vean, seguramente, ¿no? para obtener la licenciatura de comunicación social, van a ver que tiene todo un protocolo. A eso es lo que yo les indicaba, miren. Hay un índice, luego dice acá, planteamiento metodológico, ¿no? Luego entra con la parte ya básicamente del caso, cómo lo examina, ¿no? Entonces todo esto es lo que yo les indicaba del método, ¿sí? Entonces es la parte que tenemos que tener en cuenta. Si no tengo claro un método para investigar, evidentemente no voy a obtener resultados favorables, precisando lo que también indicábamos sobre qué paradigma estoy trabajando. En el caso de ciencias de la comunicación, su orientación es más cualitativa o mixta en todo caso. Entonces, fíjense, acá en la universidad ustedes también tienen que, parte de esos documentos, las líneas de investigación. ¿Qué líneas de investigación son las que me exigen en este caso la universidad? ¿Qué cosa es lo que voy a investigar? ¿Cuál es el espectro, el campo, el área sobre el cual voy a trabajar? Y eso lo podemos observar acá. ¿Alguien tiene una idea de lo que es las líneas de investigación? ¿Han trabajado con líneas de investigación? ¿Ah? A ver, vamos a ver esto que está por acá. ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Cuáles son las líneas de investigación? La línea de investigación a ustedes lo que les permite, ¿qué cosa es? Saber cuáles son, en este caso, cuál es el espectro, cuál es el área sobre el cual ustedes van a trabajar. Y ahí hasta ahí voy a llegar porque ya creo que la colega también tiene que, ¿no?, ver algunas cuestiones. Sí. Fíjense, vamos a ir puntualmente a lo que, en este caso, a lo que les compete a ustedes, que es ciencia de la comunicación. Justamente ayer lo estaba revisando, dice, ¿no? Los procesos comunicacionales. Vamos a ver un poco eso, ¿no? Línea de investigación, fíjense, oficial del año 2014, con el cual ustedes tienen que trabajar. Está primerito. ¿No? Acá vamos a encontrar la administración, ahí está. Voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan observar. Es decir, tengo claro que, ahí está, tengo que tener en cuenta qué cosa, el paradigma sobre el cual voy a trabajar, los protocolos. Uno de esos protocolos es las líneas o líneas de investigación. Para su carrera, dice ahí, línea de investigación, procesos comunicacionales en la sociedad contemporánea. ¿Y qué es eso de una línea? ¿Qué es eso de un área? ¿Por qué el estudiante tiene que tener claro un área, una línea de investigación? A ver, si yo le digo, a ver, a la señorita que está allá, ¿cuál es el tema de interés que tiene usted entre su área? Que es ciencia de la comunicación. Porque ciencia de la comunicación tiene una serie de aspectos, ¿no? Ustedes dirán, si yo quiero investigar, voy a investigar algo que me interesa, ¿no? No creo que va a investigar algo que no les interesa. Bueno, a ver, así, aleatoriamente. ¿Qué nos dice la señorita? A ver, están ahí, creo que no. ¿Cuáles son los temas de... Menciónenme algún tema de interés que ustedes tengan en su área. ¿Ah? ¿Algún tema de interés? Esta es la línea oficial, el área oficial. ¿Cuál es un tema de interés que ustedes tengan? Porque ya están en tercer ciclo, son de tercer ciclo, ¿no? Supongo que en tercer ciclo ustedes ya han revisado literatura de su área. ¿O no es así? Tienen ya nociones, conceptos de lo que es la ciencia de la comunicación, han revisado ciertos paradigmas, ciertas teorías. ¿Ah? La teoría funcionalista, la teoría clínica, me imagino, ¿no? ¿A qué autores han revisado ustedes en ciencia de la comunicación? ¿Ah? Le preguntaba a la señorita cuáles son los aspectos o temas que a ustedes les interesan en su área. Porque estando en el tercer ciclo ya han revisado literatura propiamente de la ciencia de la comunicación. Fíjense, acá dice en la línea procesos comunicacionales. ¿Qué es un proceso comunicacional? Tenemos que remitirnos a qué cosa, la teoría sobre la comunicación. ¿Ustedes han revisado allá? No, seguramente, ¿no? ¿O no? ¿No han revisado eso? Teoría de la comunicación, es básico para, ¿no? Bueno, pero bueno, ya. ¿Qué aspectos usted cree que son, o sobre los cuales ustedes investigarían en su área? ¿O cuáles son los que les parecen relevantes, importantes?
Uno de ellos, nada más mencionen, a ver, cualquiera de ustedes. ¿Sobre qué tema de su área a ustedes les gustaría, digamos, investigar? Y ahí vamos a ligarlo con esto, el área de investigación. Producción audiovisual. ¿Correcto? La producción audiovisual, claro, es una cuestión, sí, cómo se produce, sí, está bien y correcto, está dentro de lo que es. Dice acá, ¿es parte del proceso comunicacional? Sí, porque es parte de la comunicación. Acuérdense ustedes la teoría clásica de la comunicación que me dice, emisor, receptor, mensaje, código, etcétera, ¿no? El hombre, el ser humano como un ser simbólico netamente, crea pues, ¿no? Precisamente medios de comunicación. Entonces, ¿la producción audiovisual es parte de ese medio de comunicación? Sí, por supuesto. Pero me bastará como tal decir procesos, o como dijo, producción audiovisual. Pregunto, ¿me bastará como tema de investigación la producción audiovisual? ¿Qué tal si hace, por ejemplo, un estudio sobre el índice de producción audiovisual en la ciudad de Lima durante los 5 años, de cuando 2000, por ejemplo, 2005 al 2010? Podría ser, o sea, la cantidad de producción audiovisual que se hizo en el país, bueno, en Lima o en Perú de repente, ¿no? Ahora, entendiendo que producción audiovisual podría ser ¿qué cosa? ¿A qué le denomina usted producción audiovisual? Sí, ¿a qué denomina producción audiovisual? Porque el término producción audiovisual también es muy extenso, ¿no? Ya. Etcétera, sí. Bueno, ¿podría darse una declaración? Podría ser. Pero lo que íbamos a hacer es lo siguiente, para ahí vamos a cerrar. Cuando un estudiante plantea un tema de investigación, este tema de investigación tiene que estar dentro de una línea de investigación. ¿Se entiende? O sea, es decir, si plantean un tema, ese tema tiene que desprenderse de una línea de investigación. Por ejemplo, el estudiante ha dicho producción audiovisual. La producción audiovisual es parte de un proceso comunicacional, sí. Por lo tanto, ¿está dentro de la línea de investigación? Sí. ¿Qué tal si yo le planteo, por ejemplo, bullying en San Juan del Lurigancho? Pregunto, ¿tendrá que ver con la línea de investigación de su carrera? No. Sí, dijo sí. ¿Por qué? A ver. Pero eso no tiene nada que ver con la comunicación. Hay una gran interrogante, ¿no? ¿Tendría que ver? ¿Podría ser enfocado de una perspectiva de la comunicación? Podría ser, pero habría que darle el matiz, habría que darle la orientación propia de la carrera, porque usted lo plantea, por ejemplo, índice de bullying en San Juan de Lurigancho. Por los medios, por la tele. No estaría ligándolo con lo Dependiendo que es el proceso del punto de vista que lo comunicacional. vas a ver el tema. Ahí puede ser verdad. Porque, Si me dicen no sé. pregunta yo, a ver, sí. ¿Qué dice usted? Dijo por qué, pues. Ya. Porque si lo vamos a meter al lado de la ciencia de la comunicación, por ejemplo, sería índice de bullying en San Juan del Lurigancho a causa de programas violentos a ciertas horas. Ya, y Ahí su sí se relación incluye. con los medios audiovisuales, sí, podría Ahí ser. sí se Con la incluye. emisión de programas, por supuesto, con el uso de la televisión, por supuesto. Ahí sí, por eso le decíamos, si usted lo liga, le da el perfil, sí, eso es lo que dijimos. Desde el Pero si punto usted de lo vista de plantea cada seca uno. como tal índice de bullying en San Juan de Lurigancho, no, pues. Si le da la orientación, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, ahí me voy a parar ya porque ya creo que bueno, estoy parado, pero ahí voy a detener en todo caso. Les agradezco mucho, dejo ya hasta la colega, la magíster Wilta Pari, que nos va a dar algunas indicaciones en la parte estadística, ¿no? Muchas gracias, dejo la información. Lo último, los invito para la siguiente semana, en este mismo escenario, va a haber la exposición de trabajos de investigación, de metodología de la investigación. Me gustaría que estén porque también a ustedes nos va a adelantar un poco sobre lo que van a tener que hacer en el quinto ciclo. Ya por ahí hay algunos compañeros de ustedes de ciclos superiores que están pasando por ese proceso, ¿no? Entonces se van a exponer los trabajos del ciclo pasado. Y ahí van a ver la parte de planteamiento, la parte estadística, ¿sí? El próximo miércoles a las 6:30, creo, ¿no? 6:30. Ya, muchas gracias, muchas gracias.